Bienvenidos a Altitud. Abróchense los cinturones, que estamos a punto de despegar. Hablemos de aviación en serio. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Altitud, el podcast donde analizamos los cielos desde adentro. Hoy vamos a hablar de algo que, aunque no lo notemos mucho, impacta cada vez que compramos un boleto de avión: las alianzas comerciales entre aerolíneas. ¿Qué está detrás del vuelo que tú tomas? A veces es más de una aerolínea, pero ¿son estas alianzas verdaderas estrategias de largo plazo o son simples matrimonios por conveniencia? Nicolás nos acompaña hoy con una mirada global, como siempre, y Fabricio, que nos trae el enfoque latinoamericano. Vamos a despegar entonces. Nico, tú estuviste en la expansión de Aeroméxico por el mundo. ¿Cómo fue que nació todo este rollo de las alianzas? Hola, ¿cómo están todos? Me da muchísimo gusto estar aquí otra vez con ustedes. Y este tema de las alianzas es un tema que me apasiona muchísimo. Si hay algo que es la base del crecimiento internacional de Aeroméxico, son las alianzas. Y en esta participé muchísimo desde hace 30 años y aquí les voy a compartir parte de lo que hicimos para hacer que Aeroméxico sea internacional. Bueno, antes del boom de todo de las alianzas, todo era bastante rudimentario, tanto en tecnología, con los acuerdos bilaterales, con los códigos compartidos. Había poca coordinación. No sé si se acuerden, por ejemplo, cuando empezó la alianza con Delta, no era todo como es hoy en día, que es a través de tecnología que se ve si un asiento se vendió o no, sino que había intercambio de asientos tal cual, ¿no? Por ejemplo, Delta tenía X número de asientos en ciertos vuelos de Aeroméxico y Aeroméxico cierto número de asientos en ciertos vuelos de Delta, y el intercambio era bastante rudimentario, era tal cual, te daba 3 asientos y si no los vendías, pues ya ni modo. Y hoy en día ya es mucho más tecnológico y mucho más complejo. Pero esto hizo que en 1997 todo cambiara. Y todo cambió con la formación de la alianza de Star Alliance, donde Lufthansa, United, Air Canada y otras se unieron para hacer una grande alianza y hacerla mucho más profunda. Y fue la primera alianza con marca y beneficios compartidos y redes integradas. Aquí, Fabricio, a rato nos vas a contar, por ejemplo, cómo entró Mexicana a esta alianza en Star Alliance y qué es lo que viste. Hoy en día, Star tiene 26 aerolíneas y más de 1,200 aeropuertos y mueve más de 680 millones de pasajeros al año. Pero cuando empezó fue con mucho menos aerolíneas. Y lo que querían hacer es hacer una coordinación mucho más ordenada y mucho más, que tuviera mucho más significado para el pasajero. Y después de esto vino One World, ¿no, Nico? Sí, correcto. Después de esto fue exactamente en 1998. eh, Hubo otro conglomerado de alianzas donde American Airlines, British, Qantas y Cathay Pacific se unieron, y el enfoque era mucho más para el pasajero premium, donde hoy conectan hasta 900 destinos, también mucho más para el mercado de Asia y para conectar esa parte del mundo. Después tuvimos a SkyTeam, donde Aeroméxico fue fundador y donde yo participé personalmente. Por ejemplo, Aeroméxico tenía una alianza con Delta desde 1994, pero era una alianza bilateral. Con Air France tenía una alianza que también era bilateral de 1 a 1 desde 1995, y a su vez Air France y Delta tenían una alianza con Korean. Entonces, lo que hicimos estas aerolíneas es nos juntamos y en el año 2000 nació SkyTeam. Hoy en día ya son 19 miembros y mueven más de 675 millones de pasajeros. El enfoque de esta alianza era dar un viaje mucho más sencillo y enfocado realmente todo lo que se hiciera juntos, enfocado para la experiencia hacia el cliente, que se fuera lo más transparente posible. No, y además, Nico, se le suman, por ejemplo, el tema de los programas de viajero frecuente, el acceso a salas VIP, mostradores prioritarios a los socios de la alianza,
prioridad en el abordaje, o sea, es un producto realmente, como le llaman, sin costuras y con Sin muchos costuras. beneficios. Correcto. Por ejemplo, cuando viajas con Aeroméxico o cuando viajas con Air France o Delta y viajas en la cabina business, por ejemplo, en todas partes ves la señalita roja que es Sky Priority, que es una marca de SkyTeam, por ejemplo, y ahí la ves si viajas con a cualquiera de los miembros. Entonces, con esto sientes que estás volando con la misma aerolínea, aunque tuvieras conexiones entre varias. Y con todas estas integraciones, Fabricio, Nico, ¿pudiera esto entenderse también como que son fusiones? Y existe esa duda, ¿no? Esa confusión en el mercado. ¿Es correcto? No, no son funciones realmente. Cada aerolínea sigue siendo independiente, siguen teniendo su propia identidad. Por ejemplo, Aeroméxico sigue con su logo, sigue con su marca, con sus aviones y todo, pero se coordina con los miembros de la alianza de SkyTeam para que puedas tener, por ejemplo, alguna conexión perfecta en Ámsterdam con KLM y no sientas realmente que estás cambiando entre una alianza y la otra, ¿no? Lo que sí estás uniendo es, como comentaba Fabricio anteriormente, estás uniendo todos los procesos para que sea un engranaje perfecto y tengas acceso a más mercados en el mundo. De hecho, más del 55% del tráfico internacional es entre miembros de alianzas. Es, creo que, un dato muy interesante. Entonces, cada vez más dentro de estas alianzas, en rutas clave, como por ejemplo en Europa, Asia, ese número llega a tener el 70%. Entonces, cada vez más las conexiones son entre aerolíneas y tienes un producto libre de costuras que hace que sientas que estás viajando con la misma aerolínea. Y aterrizando un poquito ya en nuestra región, Fabricio, ¿cómo se dio esta integración de las aerolíneas latinoamericanas a estas alianzas? Pues mira, a mí me gustaría platicar un poco desde la perspectiva que a mí me tocó vivir en Mexicana, porque fuimos desde el mero principio, te estoy hablando de 1991, hasta la entrada en Star Alliance en 2000, como ya mencionó Nico, pues en una evolución y en una progresión en donde cada vez más nos integrábamos y desarrollábamos esquemas de alianzas. Te puedo decir, por ejemplo, el primer código compartido que se dio en México fue entre Mexicana de Aviación y Aeromar en 1991, en la ruta México-San Luis Potosí. Era operada por Aeromar y comercializada también por Mexicana. Y de ahí, bueno, empezó la integración con Aeroméxico. Formamos parte de un mismo grupo, recordando esas etapas o esas épocas en donde Aeroméxico, el grupo Ícaro, compra Mexicana, y entonces empezamos a desarrollar acuerdos entre las dos aerolíneas. Ahí fue donde me tocó conocer a Nico, si no mal recuerdo, esos tiempos, ¿verdad? Y por ejemplo teníamos, me acuerdo muy bien, la ruta México-Miami, operada por Aeroméxico, en la cual Mexicana tenía un bloque de asientos que nosotros podíamos vender en nuestro sistema, porque todavía no existía la tecnología para poder tener en vivo la disponibilidad de los inventarios, o en tiempo real, mejor dicho. Y entonces sí teníamos ese esquema de bloque de asientos que comercializamos por nuestra parte, y X horas antes de la salida del vuelo se le transmitía por teletipo, por fax todavía, a Aeroméxico la lista de pasajeros, etcétera. Entonces, desde ese momento, digamos, más primitivo, más rudimentario, fueron los primeros pasos, digamos, en este caso, de Mexicana, que con el paso de los años se fue sofisticando y que culminó pues con este proyecto muy desafiante y digamos que le transformó la vida mexicana, que fue la entrada a Star Alliance. Por cierto, el 1 de julio del año 2000, es decir, estamos en la antesala de celebrar el 25 aniversario de este acontecimiento. Y el año 2000, pues marcó también como un momento histórico para la aviación latinoamericana, porque fue cuando LAN, en ese entonces llamada LAN Chile, se incorpora a One World como su primer socio latinoamericano. Y Aeroméxico, ¿verdad? Funda SkyTeam. Entonces tenemos, junto con Varig, que ya era socio de Star Alliance, a 4 de las grandes aerolíneas latinoamericanas ya participando
en los esquemas de alianzas globales. Y es interesante, como mencionabas también, ahora la semana pasada se acaba de cumplir el 25 aniversario de SkyTeam, donde hasta en redes, no sé si nuestros escuchas lo vieron, pero en redes hubo la partida de pastel con Marion Richtel, la CEO de KLM, junto con el director general de SkyTeam, Patrick, que hicieron todo este evento, y también los directores generales. Entonces, esta época es bastante interesante por lo que me mencionas de Mexicana, pero también de SkyTeam, que está cumpliendo 25 años. Sí, a nosotros nos tocó pintar 2 aeronaves, un 757 y una 320, con los colores, digamos, emblemáticos de Star Alliance. Cada aerolínea tenía aviones pintados con los diferentes logotipos. Y todavía conservo el diagrama, el blueprint de cómo se pintó el 757. Es uno de los, digamos, Hitos. de las cosas que colecciono, que más nostalgia me dan. En nuestro caso también en SkyTeam tuvimos como parte de la alianza, tenías que pintar aviones, y pintamos un 767, el Alfa Papa Bravo, y también un Eco 170 con el livery de SkyTeam. Entonces, de la misma manera se hizo como se hacía en Star Alliance, pues también en SkyTeam. Oye, Fabricio, pues ese libre y ese blueprint pudieras subirlo a nuestras redes, ¿no? Para que lo conozca nuestra audiencia. Pues sí, déjame nada más sacarlo del baúl de los recuerdos, que está un poquito saturado, pero cuando lo encuentre, sí, me dará mucho gusto compartirlo. Sobre todo que pues estamos en este momento del 25 aniversario, así es que sería muy oportuno. Bueno, y durante estos años 90 de evolución en el tema de las alianzas y en colaboración, en este caso con Aeroméxico y con Aeroperú, se gesta el proyecto de Alas de América, que fue de alguna manera patrocinado o auspiciado por Cintra, que era la tenedora de las acciones de Aeroméxico y Mexicana, y que también controlaba en ese entonces Aeroperú. Y Arturo, bueno, ¿quién mejor que tú para platicarnos de Alas de América, ya que a ti te tocó vivirlo en carne propia en Lima? Sí, yo estaba ya en Lima, precisamente designado por parte de Cintra como director de operaciones, y me tocó trabajar en toda esta integración, no necesariamente una alianza sofisticada como lo fue las que ustedes ya mencionaron, Star, OneWorld y Sky, pero sí fue un esfuerzo interesante que, por ejemplo, Aeroméxico volaba de Lima a Sao Paulo utilizando ahí derechos de tráfico de Aeroperú, y Mexicana volaba de Lima a Buenos Aires también con esos mismos permisos. Sin embargo, el accidente del 757 frenó todo este proyecto. Y de hecho, Fabricio, recuerdo que hubo otro intento similar entre TACA, TAM y LAN en aquella época, ¿no? Sí, así es, Arturo. Cuando hablas del accidente del 757, es el 757 de Aeroperú, ¿cierto? Que se estrelló en el mar. Es correcto, sí, el 603 de Aeroperú, que en ruta Lima-Santiago de Chile cayó en las costas de Lima, perdiendo la vida cerca de 70 personas. Sí, híjole, recuerdo que fueron tiempos súper difíciles, bueno, particularmente para ti estando ahí al frente de la parte de operaciones. Oye, y hablando de Alas de América, y mencionabas el Lima-Buenos Aires, a mí me tocó en un par de ocasiones hacer el vuelo, pero fíjate que era el vuelo partía de la Ciudad de México, bajaba en Cancún, sí, te seguías a Lima y llegabas a Buenos Aires. Era una 320 que estaba configurado todo en clase economy. Y bueno, no te quiero contar en qué condición llegabas a Buenos Aires después de aventarte ese vuelo, ¿no? Pero bueno, ya hablando de cosas más serias, mencionabas la alianza entre TACA, TAM y LAN. Esta alianza efectivamente se da en 1998, pero no bajo, digamos, el concepto tradicional de una alianza estratégica comercial para generar tráfico, incrementar ingresos, sino que más bien lo que hicieron, y esto fue una idea de TACA, y fue el promotor del proyecto, fue juntar esfuerzos, desarrollar, digamos, más músculo entre las 3 aerolíneas para colocar conjuntamente un pedido de 90 aviones A320. Y fue una alianza pionera porque nunca antes en Latinoamérica se habían juntado jugadores, digamos, individuales para en conjunto pues colocar un pedido de esta magnitud,
que lo asemejaba al tipo de pedidos que hacen o hacían las aerolíneas de mucho mayor calado y que les daban evidentemente condiciones mucho más favorables en costo y digamos, en el tipo de entrega que les hacían los fabricantes, que a las aerolíneas más pequeñas de la región, que solitas pues no podían evidentemente generar la economía de escala que sí pudieron. Entonces, esa alianza pues realmente no se ha replicado, pero queda ahí en la historia como un gran esfuerzo de una alianza distinta y que resultó en un pedido de este tamaño. Y ya aterrizando un poquito aquí en el caso más sonado, que es el de México y Delta, ustedes también participaron en ello. ¿Qué nos pueden platicar? Sí, en efecto, la alianza que se tiene con Delta ha llevado toda la historia desde sus pininos, donde se intercambiaban asientos, hasta hoy en día que se hace una planeación conjunta, se ponen tarifas de manera conjunta y se hacen las estrategias de venta conjuntas bajo el esquema de JCA, en donde la autoridad hace una inmunidad antimonopolio y donde le permite a ambas aerolíneas operar como una sola y darle el producto y planear y todo como una sola aerolínea. Y eso es lo que han hecho Aeroméxico y Delta de manera conjunta y como operan hoy todas las rutas entre México y Estados Unidos. Sí, yo quisiera agregar del tema de inmunidad antimonopolio porque realmente es un elemento estratégico súper importante. A mí me tocó en su momento llevar la alianza entre Mexicana y United y uno de los grandes temas que siempre estaban en la mesa, en la cual por cierto había abogados, es todo el tema de monopolio, de no coordinarte para nada en temas de precios, temas de itinerarios, comisiones a agencias de viajes. Entonces teníamos nuestros acordeones, nuestros apuntes de qué podíamos decir, qué no podíamos decir. Me tocó más de una vez por ahí cometer alguna pifia involuntaria y que se saliera la gente de United asustados de que nos fueran ahí a meter en problemas legales. Entonces, el tener esta inmunidad antimonopolio realmente te da una ventaja competitiva excepcional porque funcionas realmente como una sola unidad en donde juntas a las áreas de revenue management, de itinerarios, de ventas y hacen toda la planeación y la ejecución juntos y está permitido. Es decir, no tienen ningún tipo de temor de que esto vaya a resultar en alguna práctica de colusión o de abuso de participación de mercado, etcétera. Entonces me parece que eso vale mucho la pena resaltarlo. Y bueno, sabemos que en el resto del continente, por ejemplo, LATAM y Delta están armando un esquema similar al de Aeroméxico y Delta, que lo podemos calificar como un referente en este sentido porque es la alianza más integrada que vemos en toda Latinoamérica. Y si la comparamos, por ejemplo, con otras como la de Avianca con United, pues siguen siendo alianzas mucho más tradicionales, código compartido, viajero frecuente, pero sí siguen manteniendo, digamos, un nivel de separación en la toma de decisiones y en la ejecución comercial principalmente. Y por ahí están también Copa y JetSmart, ¿no, Fabricio? Sí, Copa que tiene este posicionamiento envidiable en el Hub de las Américas en Panamá y que es socio de Star Alliance, de alguna manera es digamos, el tercer gran jugador en Sudamérica después del Grupo Abra que tiene a Avianca y a Gol o de LATAM. Realmente Copa, si bien no tiene la escala de estos dos grupos, pues compite de manera muy efectiva a través de esta alianza Star Alliance y todos los convenios bilaterales que le permite desarrollar con diferentes socios. Por otra parte, JetSmart es un caso interesante porque es una low cost que ha venido creciendo, que ya tiene presencia en diferentes países y que estableció un acuerdo con American Airlines, que es una aerolínea pues legacy, muy, digamos, muy full service. Entonces estás teniendo dos modelos que son como el agua y el aceite, pero de alguna manera se están integrando. Por ejemplo, JetSmart utiliza el programa de millaje, el Advantage de American, que es un programa de los más importantes del mundo, como si fuera su propio programa, no obstante que es una aerolínea de bajo costo. Entonces, ¿por qué suceden este tipo de acuerdos? Pues porque en Latinoamérica, One World tiene una posición más débil,
no tiene estas integraciones como las ha logrado Delta con Aeroméxico, con LATAM, o no tiene, digamos, el músculo que tiene, por ejemplo, United con Avianca, y entonces tiene que buscar acuerdos más fuera de la caja que le permitan mantener cierto grado de presencia comercial y de conectividad, aun cuando no están teniendo, digamos, la posibilidad de ponerse al tú por tú con Star ni con SkyTeam. Excelente, muchas gracias. Ya entendiendo la historia y cómo se gestaron estas alianzas, ¿nos podrían platicar un poco sobre para qué sirven realmente? Mira, yo creo que resumiendo un poco de todo lo que hemos dicho, todas estas alianzas realmente para lo que sirven, el objetivo principal que tienen es que un pasajero pueda ir de un lado a cualquier parte del mundo conectando entre varias aerolíneas sin sentir que está cambiando realmente de aerolínea. Que puedas documentar tu equipaje desde un principio, no obstante que conectes en Madrid con Air Europa a un punto en España y que tengas que sacar el equipaje en Madrid, sino que lo documentas desde México y ya como si fuera la misma aerolínea con la que conectas. También en el programa de viajero frecuente, que se te acumulen las millas, no obstante que estás yendo con 2 aerolíneas. Y todo esto que sea realmente sin costuras, que el cliente no sienta que están yendo. Yo creo que eso es en resumen el mayor beneficio que tiene el cliente. No sé si estés de acuerdo, Fabricio, o quieras añadir algo más, pero creo que básicamente es lo que es para el cliente. Desde el punto de vista del cliente, Nico, lo has resumido muy bien, de acuerdo, pero creo que también es muy importante ponernos desde el punto de vista de la aerolínea. O sea, a nosotros que nos tocó liderar estos proyectos, tanto a nivel, digamos, bilateral, regional como global, lo que es importante de compartir, digamos, es que para una aerolínea el efecto multiplicador que tiene el pertenecer a una alianza es sumamente importante. Es decir, tú te puedes aliar con una aerolínea en Asia, una aerolínea en Oceanía, una aerolínea en Europa y alcanzar y acceder a destinos en los cuales vas a generar pasajeros e ingresos incrementales sin tener que invertir tus propios recursos. Entonces, claro, es realmente un efecto multiplicador de pasajeros e ingresos, por una parte, y por el otro también el poder acceder, digamos, a aerolíneas de grandes ligas con las cuales te tienes que alinear, tienes que elevar tu juego, tus estándares de servicio, puedes tener acceso a mejores prácticas y realmente puedes tener, digamos, una presencia global sin tener que ser tú quien esté volando alrededor del mundo, y qué mejor ejemplo que el de Aeroméxico con SkyTeam. Y yo creo que, por ejemplo, puedo poner un ejemplo que es como Aeroméxico fue calentando el mercado entre México y Asia. En un principio no volábamos de manera directa a Asia y no daba el mercado y los análisis que teníamos para operar de México a Asia de manera directa. Y entonces lo que hicimos, fuimos vendiendo el producto vía Los Ángeles con Delta y vía Atlanta con Delta hacia Japón, hacia Seúl. Y cuando ya fuimos conociendo el mercado y calentándolo, como lo decimos los planeadores en planeación comercial, ya pudimos entrar al mercado de manera directa. Entonces, como dices, también hay un beneficio para las aerolíneas de conocer nuevos mercados, de irlos tratando y de calentarlos hasta que puedas volar de manera directa. Y eso también funcionó con otros destinos en Europa, con Aeroméxico, cuando antes de abrir Roma, por ejemplo, antes de abrir Londres, se volaba vía París, vía Madrid, y ya posteriormente, cuando el mercado ya probamos que sí estaba ahí, lo volamos de manera directa. Entonces es un buen punto el que haces, Fabricio. Y todo esto se dice fácil porque tienes que construir la infraestructura, digamos, por un lado la parte de control, ¿no? Control de ingresos, toda la parte de aeropuertos, de ejecución, la parte de marketing. Es decir, tienes que transformar a la aerolínea para poder tú también presentarte ante el mundo, ante los clientes de todas partes del mundo, como un jugador que está a la par con los Deltas y con los Korean Airs y con los Lufthansas, porque eso es un principio de participación en la alianza. Tienes que tener estándares de calidad y de servicio tan buenos, si no es que mejores, como los de tus socios, y entonces eso conlleva un esfuerzo interno pues sumamente importante.
Y yo creo que, no sé si te acuerdas, Fabricio, pero cuando iniciamos las áreas de alianzas y todo, eran pocas personas, pero fue evolucionando hasta ser áreas muy importantes, un poco llamadas matriciales, que coordinaban a toda la aerolínea. Por ejemplo, en Aeroméxico coordinábamos a las áreas de finanzas, de ventas, de operaciones, a las áreas de aeropuertos, para que se pudieran hablar y pudiéramos tener los mismos estándares que se tenía dentro de la alianza. No, sin duda era un esfuerzo tanto interno como externo muy intenso, porque tenías que coordinar evidentemente a diferentes equipos en el interior de la aerolínea, pero también sentarte con la contraparte, que muchas veces conllevaba ir a otras latitudes, a veces sin hablar el mismo idioma, y establecer todos los procedimientos, todos los checklists, todo lo que tenías que hacer en la parte tecnológica para que los sistemas se hablaran. Entonces sí, realmente era un esfuerzo muy, muy intenso que pues se fue acrecentando y que se volvió, digamos, exponencial en la medida que ibas generando más, pues más tráfico, que ibas generando más conectividad y que ibas impulsando esta presencia cada vez a lugares más lejos en el mundo. Y en ese entonces no había Teams, ni había Zoom, ni todas estas herramientas que No, ni había tenemos hoy en WhatsApp. día. Ni WhatsApp, y el mail medio lo usábamos, ¿te acuerdas? Entonces, realmente las reuniones eran presenciales y tenías que ir a París y era todo un engranaje que tenías que mover, ¿te acuerdas, Fabricio? No era tan fácil como lo estamos diciendo hoy en día, ¿no? Tenías que ir a las reuniones, por ejemplo, en la oficina de SkyTeam, que era en París, o a la oficina de SkyTeam, que era en Atlanta, y ahí se juntaban todas las aerolíneas. Mucho se hacía a través de conference calls. Entonces, el coordinar los diferentes usos horarios, por ejemplo, para que pudieras tener a alguien de Corea, con alguien de París, con alguien de Estados Unidos y México. A nosotros siempre nos tocaban las llamadas a las 6 de la mañana, que ya eran las 6 o 7 de la tarde en Corea, por ejemplo, o en China, y no se podían hacer más tarde porque pues ya era la medianoche, y con nosotros no se podían hacer más temprano porque era la madrugada. Entonces toda esa coordinación era algo muy pesado que hicimos, ¿te acuerdas? No, pues cómo olvidarlo. Yo recuerdo muy bien cuando empecé a hacer todo esto hace 36 años ya. Lo primero que preguntaba cuando llegaba a un hotel fuera de México era si ya me habían llegado mis faxes, que eran unos pergaminos interminables, y aparte te Que cobraban se como ponía el cinco. papel amarillo. Ajá, y te cobraban casi $50 por cada hoja de fax. Luego pude tener acceso a una tarjetita telefónica de AT&T que me permitía hacer llamadas de larga distancia desde cualquier parte del mundo, lo cual me hacía muy feliz, pero se agotaba muy rápido, entonces luego ya no sabía ni qué hacer, porque hacer llamadas desde el hotel pues no daba el presupuesto. Y bueno, cuando salieron las BlackBerrys, pues yo fui ahora sí que el hombre más feliz del planeta, porque eso realmente Pero me eso salvó ya a era mí. un avance tremendo en Sí, fue como un tecnología. salto Después de... cuántico tecnológico. Sí. Digo, porque además el tema de alianzas, pues había otras áreas que dirigir y otra chamba que hacer. Entonces, hoy lo vemos un poco como algo, pues, muy primitivo, muy de los picapiedra. Pero pues toda esta chamba que se hizo hace, ¿qué te cuento? 25 años, 30 Sí. años, pues se tenía que hacer con las herramientas de la época. Y mucho de eso se compensaba pues yendo uno, ¿verdad? Con su portafolios y su maletita al otro lado del mundo, 2 días máximo, y te regresabas. Mucha gente decía, oye, qué padre trabajo, muy glamoroso. Y yo lo que les Sí, no, decía pero... es, si no eres un amante profundo de este negocio y lo que haces, tendrías que ser masoquista para meterte a este tipo de trabajo, porque realmente era sumamente demandante, generaba muchas presiones en casa. A mí me Sí, tocó tener también. mis hijos cuando estaba todo el asunto de las alianzas apenas incipiente, que estaba yo fuera más de la mitad del tiempo. Entonces, combinar, ¿no?, la parte pues, personal con la parte profesional era sumamente complicada. Y bueno, quedan ahí grandes recuerdos, grandes vivencias, experiencias, y sobre todo el haber podido pues, elevar el juego de la aerolínea, digamos, de liga triple A a grandes ligas. Para mí, pues quedó como uno de mis grandes
aprendizajes y grandes logros profesionales. Y yo creo que los dos, Fabricio, algo que hicimos es participamos en la internacionalización de la industria aérea de México, porque esa se hizo a través de las alianzas. Tú participaste muchísimo en Star Alliance, que ibas y hasta ibas de casi un día al otro, ibas a Europa o a Asia. Yo participé mucho en lo que es SkyTeam, pero si no hubiera habido todo esto de las alianzas, no hubiera habido, en mi opinión, toda la internacionalización que se llevó a cabo en las aerolíneas. Pues sí, mira, tienes razón. Yo cuando empecé con esto de Star Alliance, que fue en el 1997, y realmente fue cuando se fundó y fue cuando United nos ayudó como que a profesionalizar más el tema de alianzas en Mexicana, etcétera. Star Alliance estaba apenas, ahora sí que evolucionando con meses de vida, y lo que tenían eran 3 business centers, uno en Los Ángeles, uno en Frankfurt y uno en Bangkok. Entonces las reuniones se alternaban. Y bueno, pues te tocaba que las siguientes reuniones en Bangkok, pues órale. Y por suerte United daba muy buenos pases en business class o en primera clase. Y entonces pues te lanzabas, yo me acuerdo perfecto, me iba los lunes de mi casa a las 7 de la mañana a Bangkok y regresaba el jueves en la tarde a México para tener chance de estar en la oficina el viernes. Y bueno, yo tenía la mitad de la edad que tengo y entonces lo podía hacer, pero era algo de verdad sumamente demandante. Y luego cuando entramos a Star ya de firme, me tocó estar haciendo commuting prácticamente durante 3 años y medio a Frankfurt cada 6 semanas, porque yo era integrante de lo que llamaban el AMB, el Airline Management Board, que era como un comité de dirección que sesionaba cada 6 semanas. Y pues no había, como bien dijiste, no había Zoom, no había Teams, y ahí había que estar, y tenías que estar presencialmente, sí, ¿no? Y eran reuniones lo mismo, de un día o de un día y medio, y bueno, tocaba llegar el día de antes, y me acuerdo perfecto, las reuniones terminaban tipo 2, 3 de la tarde, me iba a hacer mi shoppingcito por las tardes ahí a Frankfurt, y al otro día en la mañana vas de retacha a México, ¿no? Sí, yo creo que el viaje más kamikaze ahorita que me hiciste recordar que hice yo y que cuando estaba en alianzas fue que una vez estuve en Tokio 3 horas y fue porque el vuelo que tomé hacia Narita tuvo un desperfecto mecánico, entonces pues se demoró, creo que fueron 10 horas o algo así. Llegamos, tuve la reunión e inmediatamente me regresé, entonces sí hacíamos cosas sí, muy que extremas. Que ayudaron mucho, muy extremas. Muy extremas. Se dice muy fácil ahorita las alianzas, sí. Y Star Alliance, y SkyTeam, pero detrás de eso toda la historia fue también, yo creo que se llevó a varios de nosotros y la paciencia de todas nuestras familias. A mí también, mis hijos estaban pequeños y bueno, siempre crecieron con esto, entonces sí fue algo que recordar, ¿no? Y lo malo es que no nos daban millas para luego redimir Exacto, pero toda la experiencia y todo lo que eso sí, vivimos, nadie nos la lo quita. Nadie nos lo quita. Caramba, pues qué interesante lo que vivieron, lo que estaron y cómo participaron. Y bueno, nos describen entonces que todo el pastel de la aviación mundial está en estas grandes rebanadas que podemos definir como alianzas y que siento yo ya están muy establecidas, muy maduras, y aun cuando siempre hay campo para la innovación, ¿qué viene? ¿Cómo ven el futuro, Fabricio, Nico, de todo este concepto de alianzas? ¿Continuarán? ¿Seguirán consolidándose aún más? ¿Hay nuevos jugadores en el mercado? ¿Qué ven? ¿Qué ven? Yo creo que vamos a ver, y como estamos viendo diario, acuerdos totalmente diferentes, como por ejemplo el acuerdo que denominan Sky Blue, que es un acuerdo entre United y JetBlue, en donde se están juntando aerolíneas de modelos de negocios totalmente diferentes, una legacy como es United, con una low cost que es JetBlue. También, por ejemplo, no sé si oyeron Arturo y Fabricio lo que se está anunciando el día de hoy en Europa, que las pláticas ya van muy avanzadas para la fusión o para la compra de Air Europa por parte de Etihad. Entonces, yo creo que también ahí van a haber algunas fusiones y algunas compras de modelos de negocios totalmente diferentes. No sé qué opines tú, Fabricio.
Sí, yo creo que el modelo que describimos original de las alianzas ya quedó, digamos, totalmente rebasado, y lo que estamos viendo ahora son, por un lado, más integraciones, los famosos joint ventures, de los cuales hay grandes referentes, por ejemplo, el A++, que es esta alianza transatlántica entre Lufthansa y sus afiliadas, United y Air Canada, en donde realmente tienes grandes bloques que, aunque forman parte de una alianza más global, ya trabajan ahora sí que juntos y compiten al igual contra sus mismos socios de la misma alianza que contra otras aerolíneas y otros bloques. Entonces, esa es una tendencia que yo creo que va a seguirse dando, y esto que mencionas, por ejemplo, de la adquisición o el takeover de Europa por parte de Etihad, pues es sin duda muy interesante. Por otro lado, también, como dices, alianzas más fuera de la caja, porque ya grandes jugadores que reclutar ya no los vemos. Es decir, está quizás Emirates, que Emirates ha escogido un camino de lo que llamamos cherry picking, ¿no? Escoger por aquí y por allá lo que más le conviene. Y es una aerolínea tan grande que realmente no tiene cabida en una alianza porque compite demasiado, se traslapa demasiado con todo mundo. Entonces, y tiene cobertura en todas partes. Exacto, ¿no? Exacto. Entonces, sería sumamente complicado o no haría mucho sentido ver a un Emirates, por ejemplo, formando parte de estos bloques. Entonces, creo que más bien ahora lo que viene es cómo siguen apalancando la tecnología, cómo siguen generando una mejor experiencia al cliente con base en el desarrollo tecnológico, cómo también se sobreponen a las limitaciones de infraestructura de los mismos aeropuertos. Como sabes, Nico, uno de los grandes baluartes de las alianzas es poderse ubicar bajo un mismo techo, ¿no? Que es como le llamamos, under one roof. Y hay terminales en donde esto pues no necesariamente es posible por congestión o por falta de infraestructura. Entonces también las alianzas tienen que caminar de la mano con las autoridades y con los aeropuertos para poder seguir dando más escala y más cobertura. Entonces yo creo que son más bien cosas más aisladas las que vamos a ir viendo en diferentes rincones del mundo. Defecciones o digamos que se vaya una aerolínea de una alianza a otra, pues va a seguir sucediendo, es inevitable. El caso más reciente es el de ITA, que era socio de SkyTeam y que ahora se está integrando a Star Alliance. Eso lo vamos a seguir viendo inevitablemente, pero grandes, digamos, movimientos o grandes cambios estructurales en el tema de las alianzas, yo sinceramente no los veo. No, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, y yo creo que van a tener que ver mucho más por participación financiera, como los ejemplos que di anteriormente. Sí, de acuerdo. Excelente, muchísimas gracias. Y bueno, podemos resumir que las alianzas llegaron y cambiaron la forma de volar, siguen evolucionando, hay una adaptación aún más lejos y ya no son solamente acuerdos, reflejan tanto la economía como la política y los sueños de volar más lejos. Gracias, Nicolás, gracias, Fabricio, y gracias a todos ustedes por acompañarnos en Altitud. Si les gustó este episodio, por favor, compártanlo, déjenos sus comentarios y prepárense, porque en 2 semanas seguiremos compartiendo nuestra visión apalancada en nuestra experiencia sobre temas relevantes de la aviación comercial, principalmente en América Latina. Nos escuchamos pronto. Y síganos en nuestras redes también, en Instagram, en Facebook y en LinkedIn, donde adicionalmente ponemos información a todo lo que estamos diciendo. Muchas gracias. Gracias por haber volado con Altitud. Síguenos en nuestras redes sociales y visita nuestra página web www.altitudeaviationleaders.com.mx. Los esperamos en nuestro siguiente vuelo.